Amén. Hoy vamos a tomar un texto que es un tanto distinto a los textos, a la serie que hemos venido trabajando. Vamos a tener una especie de alto, vamos a mirar el Salmo 130. El domingo que viene comenzamos una nueva serie anclada en una de las epístolas más bellas de la Escritura, por lo menos una de mis preferidas, Filipenses. Es una carta preciosa. Vamos a adentrarnos en Filipenses, a mirar verso por verso Filipenses. Yo sé que va a ser de mucha bendición, es una carta maravillosa. Entonces, mientras nos preparamos para Filipenses, hoy vamos a estar mirando el Salmo 130. Antes de leerlo todos, déjenme decir algunas cosas sobre el Salmo 130. El Salmo 130 es un salmo que se encuentra en un grupo de salmos particulares en la Escritura llamados o denominados salmos de ascensión o salmos peregrinos. Empiezan desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Israel colocó esos himnos corridos porque lo utilizaban para cantarle a Dios en su peregrinación a la ciudad, a Jerusalén. Déjeme ver, hacer si puedo hacerle la imagen para que me entienda. Cada año los israelitas salían de donde ellos vivían, muchos en las afueras de Jerusalén, y caminaban largas distancias para ir a Jerusalén a la Pascua, para sacrificar allí y para buscar el perdón o la remisión de sus pecados. Así que ellos salían para caminar a Jerusalén. En el camino hacían varias paradas y entonaban estos salmos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Los últimos salmos se cantan cuando Israel está ya frente al templo y están llevando a cabo el sacrificio. Ahora, una de las primeras veces que estos salmos se cantaron, y por eso le llamaban peregrino, o se colocaron, dicen los académicos, que es cuando Israel regresa a su tierra. Déjeme darle un curso rápido de este momento histórico. Atienda bien. Israel, Dios le dio su tierra y le dijo que honrara a Dios. Israel decidió honrar a otros dioses y no honró su tierra, y la consecuencia fue que perdieron su tierra. Los babilonios en 2 ocasiones los invadieron y se los llevaron cautivo y destruyeron a toda Jerusalén. Ahora, años después, Babilonia de forma arrogante se adjudica a ellos ser los dueños y amos de todo el mundo, y Dios le da una gran lección, moviendo a otra nación, a los persas y a los medos, y conquistan y vencen Babilonia. La política del nuevo emperador de aquel tiempo era diferente a la del rey de Babilonia. Él era un poco más complaciente. Movido por Dios, su nombre Ciro aparece en Isaías, decide permitir que los israelitas regresen nuevamente a sus casas, a su tierra. Ahora ellos están en sus casas, están construyendo sus casas. Hay varios libros de la Escritura, Esdras, Nehemías, Ageo, entre otros, están construyendo sus casas. Llegó el momento de la Pascua, van al templo, y cuando llegan a Jerusalén, los muros están caídos. Cuando pasan por las calles, los lugares de la ciudad hermosa de David están destruidos. Las marcas del fuego todavía están en la estructura. Hay pedazos de bloques en el suelo. Se nota a legua la destrucción inmensa, las señales de los muertos y de la masacre que Babilonia hizo. Todo está tratando de ser reconstruido, pero las marcas del dolor y del desastre y de la tragedia se notan de manera bastante vívida. Cuando ellos están caminando y están cantando, recuerdan, nuestros antepasados pecaron y estas fueron las consecuencias. Ahora están frente al templo. El sacerdote está preparando el cordero. Han visto su ciudad destruida por el pecado de sus padres y deciden cantar este cántico. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo? Con eso en mente, escuche esta canción. Mira el poema que ellos cantan
en medio de toda la destrucción. Salmo 130. Salmo 130. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Como les decía, este salmo se escribe una vez los peregrinos están cerca del templo. Mientras miran y observan el templo, miran todo lo que han tenido que caminar y lo que han observado, y se dan cuenta de las marcas imborrables en la estructura de Israel que gritan fuertemente. Dios permitió este momento difícil por el pecado del pueblo. Y este salmo se convierte en una plegaria a Dios, en un llamado al Señor para que escuche su necesidad, pero a la vez de plegaria es un cántico de esperanza, es un cántico de mucha esperanza, y nos va a brindar esencialmente el tema de nuestro sermón hoy: vivir con esperanza. Si de un momento dado pudiéramos definir al ser humano o a nuestra cultura, lo definiríamos de dos maneras. Nuestra cultura principalmente es una cultura movida por un ideal de emancipación. En palabras sencillas, nuestra cultura piensa que el ser humano, con sus capacidades de desarrollo tecnológico, con su aptitud hacia el empleo y el desarrollo, con sus ganas de poder echar hacia adelante, es suficiente para que la sociedad vaya mejor. Pero a la vez de que ese cántico suena en todos los lugares, en las escuelas, a los niños, a la misma vez vivimos en una sociedad altamente pesimista, una sociedad que se hunde en la desesperación, en la depresión. Ahora más que nunca vemos los índices de depresión y de tristeza aumentando en nuestra población. Piénselo, vivimos en la época de mayor acumulación de riqueza. Vivimos en la época con mayor desarrollo científico y por consiguiente médico. Vivimos en la época donde existe menos pobreza, pero a la misma vez el ser humano cada vez se siente más y más miserable, más triste, más solo, más angustiado, más desesperado. La esperanza pareciera ser simplemente un mito o un tema para alguna buena película de ficción, pero no necesariamente algo que la gente vive diariamente. Pero para la fe cristiana, la esperanza es nuestro combustible primario. Es lo que nos hace salir, mirar este mundo y decir: Dios un día va a transformarlo para su gloria. El creyente, hermano, el creyente es un ser de esperanza y vive en esperanza continuamente. Salmo entonces nos brinda la oportunidad de observar esa idea de la esperanza. Ahora, ¿cómo comienza? No comienza en una tónica o un tono de triunfalismo. Ellos no están cantando diciendo: ven, nada nos ha pasado. O tal vez pudieran tomar otro himno: echó a la mar, los carros, los caballos, y nosotros estamos bien. No, están mirando el desastre de su tierra, el desastre de su ciudad. Reconocen el impacto de dicho desastre y solamente pueden hacer algo: cantarle a Dios.
e ir delante de Él. Solo eso pueden hacer ante la realidad de su situación. Recientemente, este es mi primer punto, la idea de esa esperanza de ser escuchados. Le decía el domingo pasado, y déjeme volverle a hablar de él hoy, ha sido unas lecturas que han bendecido mucho mi vida. Todd Billings es un teólogo reformado con una lista impresionante, graduado en su bachillerato de Wheaton College. Su maestría la hizo en Fuller Seminary, a cargo de nada más y nada menos que de Miroslav Volf, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, y su doctorado fue de Harvard. Una vez se gradúa, comienza su mundo académico, en particular con su tesis, donde empieza a profundizar en su fe reformada y habla sobre la idea de Calvino de la unidad en Cristo Jesús, que ha sido una de las áreas que más él ha estado escribiendo, investigando. Ahora le hablo de Todd Billings no por lo gran académico que es. Hace unos 10 años fue diagnosticado con un cáncer severo de la sangre. Y este cáncer, la noticia del médico cuando empezó a tratarlo es decirle: es agresivo y no tiene cura. Te quedan a los sumos 12, 15 años más. Lleva 10 y dice que cada vez el tratamiento es más fuerte, más debilitante, y en un podcast reciente decía que tal vez 3 a 2 años es lo que le queda de vida. Empezó a pensar en la muerte y escribió un libro sobre cómo vivir la vida pensando en la muerte. Y cómo eso cambia la manera en que apreciamos lo importante y lo que verdaderamente tiene sentido. Y pensando en la iglesia, Todd Billings hace una cita en uno de sus libros genial. Él dice: la distracción, escúchalo bien, la distracción es lo único que nos consuela de las miserias. Y sin embargo, es ella misma la mayor de nuestras miserias. Cuando estás frente a tu celular y estás scrolleando en alguna red social, Instagram, Facebook, la que sea, que hay una noticia horrible de un asesinato, de un accidente fatal, lo primero que tu mente y sentimiento hace es la congoja, la tristeza, el miedo. Tú reaccionas frente a eso, pero tu dedo no se queda tranquilo. Necesitas continuar scrolleando hasta llegar a algún chiste, algún meme, algo que te entretenga, te quite la imagen del dolor y del sufrimiento en el mundo. Así somos, así actuamos. Sin embargo, él dice: ese entretenimiento, distracción se convierte en la miseria más grande nuestra. Pensamos que la vida es puramente entretenimiento y puramente éxito. Por eso continúa la cita: cuando la adoración, ahora hablando de la iglesia, cuando nuestra adoración expresa solo victoria, cuando nuestra adoración solo expresa victoria, puede sugerirle a la gente de manera involuntaria y que no queremos, que los quebrantados, los solitarios, los heridos no tienen lugar aquí. Piénsalo. Cuando miramos la escritura, está llena, cargada de personas llenas que están peleando con su pecado, que están luchando con la aflicción, que están peleando con la angustia, como la gente que está cantando este salmo. Y lo que hayan en Dios no es solamente un Señor que promete ayudarles y vencerles, sobre todo en este contexto. Lo que encuentran en Dios, y eso es suficiente para sus almas, es un Dios que les escucha. Es alguien que está presto a escucharles. Es alguien que está dispuesto a darle de su tiempo para escuchar el clamor de ellos. Observe el Salmo, los primeros versos, los tiene ahí. A ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero vuelvo nuevamente: estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Les decía, el contexto aquí hace que estas palabras sean geniales.
debe volverlo a trabajar. Ellos están luchando con el pecado, pero están luchando con 3 tipos diferentes de pecado. Número 1, están sufriendo con el pecado de otros. Déjame explicar esto bien. Ellos están caminando por la tierra de sus abuelos y de sus padres. Su ciudad está destruida. Sus casas están destruidas. Al caminar por esas ciudades, de seguro algunos de ellos podían pensar: cuán diferente esto sería si nuestros padres no hubiesen sido rebeldes delante de Dios. No tendríamos que haber crecido en tierra extraña, rodeados de gente que no adora y exalta a nuestro Dios, con otra cultura distinta y que abusaban de nosotros. Estaríamos libres en nuestra tierra. Ellos están pagando las consecuencias de las malas acciones de otros. Nosotros tenemos un dicho para eso en nuestro país: pagan justos por pecadores. Pero la realidad es que la vida es así, no les niego. En algún momento de tu vida vas a sufrir por lo que otro hace, y tú simplemente vas a ser receptor de eso. De igual manera que mucho de lo que nosotros hacemos afecta también a otras personas. Yo quiero concentrarme hoy específicamente en esa pura realidad. ¿O acaso no es el individuo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que toma su alma y empieza a lanzar tiros al aire y termina matando a un inocente? ¿Es culpable él de la acción de este pecador que no le teme a matar y quitar la vida de otros? No. ¿Cómo reaccionamos en el momento en que alguien de manera trágica experimenta la irresponsabilidad de otro? Lo vemos en nuestro país a diario. Cuando en medio de un conductor negligente, embriagado, se lanza de forma temeraria, golpea un auto de una persona que de seguro iba ese día para su trabajo sin ningún problema, una persona que deseaba hacer el bien y termina muriendo. Día a día hay tantas personas que sufren por los pecados de otro. La pregunta es, cuando uno es quien sufre por el pecado de otro, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos oye? ¿Quién nos escucha? Y ellos están caminando, viendo la destrucción de su ciudad, sabiendo que ahora tienen que pasar de su tiempo para reconstruirla, pero ellos no fueron los causantes de que la derribaran, pero ahora tienen que construirla. Sus antepasados fueron los culpables, y aún así, en vez de echarle la culpa a ellos, en vez de decidir vivir en amargura, en vez de dejar que el rencor y el odio invada su corazón, no, los mueve un cántico de plegaria, pidiéndole a su Señor que escuche su clamor. Señor, escucha, porque si tú te levantaras contra los pecados, ¿quién sería salvo? Escucha, Señor, escucha. Te clamamos porque tú siempre oyes. Tú siempre oyes. Ahora, no solo está la imagen de aquellos que padecen por los pecados de otros. Segundo conflicto que ellos tienen, de nuevo, pudieran simplemente retirarse y decir: oh Señor, ¿hasta cuándo nos vas a castigar por los pecados de nuestros antepasados? Pero no es lo que ellos cantan. Al contrario, miran la evidencia del efecto de la maldad de sus antepasados y dicen: no somos mejor que ellos. No somos mejor que ellos. De nuevo lo tiene ahí. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría de pie? Ellos están caminando y dicen: estamos aquí, regresamos a nuestra tierra. Dios pudo habernos eliminado a todos, pero su amor ha permitido que estemos aquí. Nos lleva a reflexionar sobre su propia maldad, sobre su propio pecado, un pecado personal. Uy, déjenme explorar un poco esto. Yo creo que ahí debemos llevar. Nosotros tenemos un gran problema con esta característica y con este tema, la idea del pecado. La gran mayoría de nosotros hemos nacido, tal vez hemos sido criados en un ambiente donde obviamente pecado implica desobedecer a Dios.
pero significa la exclusión de la comunidad, el echar hacia atrás a alguien, el simplemente echarlo a un lado, quitarlo del medio, porque eso es lo que hacemos cuando alguien confiesa que es pecador. Pero eso no es lo que la Escritura nos brinda a hacer y a confesar. No. La idea de luchar con nuestro pecado debería ser la oportunidad de correr delante de Dios y de mi comunidad de fe y decir: necesito que me ayuden, y sobre todo saber que tengo la confianza de dirigirme delante de alguien que me oye. Es bien interesante cómo tú y yo actuamos. En serio, es absurdo e interesante. Cuando tú y yo pecamos, sabemos que hicimos algo que a Dios no le agrada. Tú sabes todo lo que nos cuesta arrodillarnos y hablar con Dios. ¿Y por qué digo que es interesante y absurdo? Porque si nos preguntáramos a todos, o a uno le preguntara: ¿tú crees que Dios es omnisciente? Tu respuesta, ¿cuál sería? Sí. Si te pregunto: ¿tú crees que Dios es omnipresente? Tu respuesta sería sí. Pues ese Dios que está en todos los lugares y que lo conoce todo, sabe muy bien lo que has hecho. Sin embargo, nos cuesta correr delante de Él, exponer nuestra debilidad y decirle: aquí está Dios, aquí está. Y el salmista nos dice: no pierdas tiempo, hazlo. Si tus experiencias han sido con seres humanos que deciden no escucharte y echarte a un lado, Dios no es así. Él está presto para escucharte. Él está deseoso de escucharte. De nuevo, es el Dios que sabe lo que has hecho. Es el Dios que conoce lo que has hecho. Y cuando tú vas delante de Él, aún así te dice: habla, quiero oírte. Quiero que hablemos. Quiero que hablemos. Dios quiere escucharte. Tienes la esperanza, vas a ser escuchado. No solamente es el pecado de otros o el pecado personal nuestro. Iglesia, tú y yo luchamos con un mundo caído, con un mundo donde el pecado lo ha dañado. Dicho esto, en muchas ocasiones tú y yo no vivimos en el mundo que Dios quería, el mundo ideal. No, este no es el mejor de todos los mundos, no. Es un mundo golpeado por el pecado. Es un mundo que Dios va a restaurar y ha comenzado a hacerlo, sí. Es un mundo golpeado por el pecado. Las cosas no funcionan como deberían funcionar. Por eso el dolor será parte de la experiencia de vivir. Los momentos de frustración y de dificultad, los momentos donde tal vez el mal triunfe por un momento, donde sientas que el mundo opera en injusticia y no hay vindicación para ti. Llegarán los momentos de desgracia en nuestra vida. Veremos lo cruel y difícil del mundo caído. Cuando eso está, ¿quién no soy yo? Qué difícil es encontrar a alguien dispuesto hoy. Nuestra ansiedad y nuestro dolor. Cuán fácil es pensar que la gente se va a cansar de mí, porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Que la gente va a pensar que soy muy débil. Que la gente va a pensar que tengo que dejar la changuería. Qué difícil es escuchar un oído que esté dispuesto a escucharme. El salmista te dice: Dios te escucha. No importa cuántas veces vayas a Él, Él no se molesta. No importa que sea por lo mismo, Él no se irrita. Él está ahí para escucharte. Está deseoso de escucharte hablar. Puedes hablar con Él. Todd Billings tiene razón. Si nuestra adoración es solamente hablar de victoria, aquellos heridos, aquellos que luchan con su pecado, aquellos que han caído en el suelo parecieran no tener espacio ahí. Pero cuando nuestra adoración expresa un Dios que está dispuesto a escuchar,
Un Dios que está dispuesto a levantar, un Dios que está dispuesto a amar, un Dios que está dispuesto a perdonar. Le gritamos al mundo: sí, aquí hay espacio para los solitarios, para los heridos, para los golpeados, para los que luchan con el pecado y sienten que están perdiendo. Aquí hay lugar para ellos. Hay lugar en Dios que está dispuesto a escucharles constantemente. Pero el salmista no solamente se queda en la esperanza de ser escuchado, pasa de manera extraordinaria a la esperanza de ser perdonados. Míralo conmigo ahí. Mira la esperanza de ser perdonados. Versos 3 y 4, en particular el verso 4. Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Qué glorioso parece el Salmo, ¿no? Está hablando de perdón, pero después me habla de temor de Dios. No son cosas opuestas. Si idea de me perdona no implicaría confianza. ¿Quién te dice que el temor no significa confianza? Que está dictando el salmista es genial. Porque cuando uno comprende la realidad de su maldad y su pecado y la severidad del mismo, pero a su vez conoce cuán santo, cuán glorioso, cuán hermoso, cuán maravilloso, cuán justo, cuán bueno es Dios, no deja de sorprendernos el saber que un Dios justo, santo, poderoso y glorioso se inclina a nosotros pecadores para rescatarnos y para perdonarnos. Es glorioso eso. Por supuesto que invade nuestras vidas y cada una de sus partes. Reconocer la misericordia del Dios que se inclina a nosotros. De exaltar el perdón radical de Dios al decir: tus pecados son perdonados. Todos tus pecados son perdonados. Mira la cruz. Y ahí está mi respuesta a tu pecado. Jesús murió por ti. Tus pecados son perdonados. Cuando miramos ese perdón, no hay otra cosa que un sentido de sorpresa que inunda nuestra vida. Y no sé usted, pero esa palabra está muy bien. Un sentido inmenso de temor y de respeto. Dios me ha perdonado. Y el creador de todo ha tenido misericordia conmigo y me ha perdonado. No solo el cantan sobre la esperanza de ser escuchados y la esperanza de ser perdonados. Este es mi último punto en el sermón hoy. La esperanza de ser restaurados. La esperanza de ser restaurados. Míralo conmigo. Los versos del 5 al 8. Uno de los versos de las palabras más bellas de todo el Salterio. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma. Más que los centinelas en la mañana, como esperan los centinelas en la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Déjenme tomar la imagen que ellos están utilizando para poder explicar esto bien y ir cerrando mi sermón, porque yo creo que la imagen es poderosa y explica todo lo demás. La imagen que el salmista utiliza es la imagen de un centinela. ¿Quién es el centinela? Te voy a explicar bien quién es el centinela. El centinela era la persona que se colocaba en los muros de la ciudad. Durante toda la noche no habían faros, no habían focos, no había luz eléctrica. Así que la seguridad de la ciudad descansa en sus muros y en los centinelas que vigilan toda la noche para que los enemigos no traten de entrar. Ahora, ¿cuál es el problema? El contexto nuevamente es importante. Los muros de Jerusalén están en el suelo, todavía no están construidos. Esta ciudad está llena de vulnerabilidad. De nuevo, esta ciudad tiene muchos lugares por los cuales los enemigos pueden entrar y destruir la ciudad. Por lo tanto, toda la seguridad de la ciudad descansa sobre los hombros del centinela. Ahora imagínalo, toda la noche, sin pegar un ojo, mirando y velando por la seguridad de su pueblo, con la ansiedad, el miedo, la preocupación
la angustia. Si viene un enemigo, estoy solo, me va a costar la vida, no puedo dormir, tengo que luchar contra el sueño, contra el agotamiento, contra la desesperación. Mi pueblo depende de que yo me esfuerce hasta el momento en que todo está oscuro. Desde lo lejos se empieza a ver los rayos del sol. Y las tinieblas en el valle empiezan a ser dispersadas. Y los caminos hacia la ciudad empiezan a ser claros. Y todo el valle oscuro se llena de la luz radiante del sol. La gente empieza a salir de sus casas y el centinela ha cumplido su trabajo y puede volver a casa. Y él dice, nuestra esperanza de restauración es como el centinela. En nuestra vida luchamos con nuestras debilidades, con mantenernos en medio de un mundo lleno de oscuridad, velando por todos lados con la poca fuerza que tenemos. Pero a lo lejos, como centinelas a lo lejos, ya observamos un rayo del sol, de la esperanza del Señor que regresa. Vemos un poco la idea de que un día Él regresará a cambiar todo desde ahora. Hay un rayo de esperanza. Es exactamente eso lo que es la esperanza. Es mirar a la distancia y ver cómo los rayos del sol comienzan poco a poco a dispersar las tinieblas y los caminos empiezan a aclararse y nos está gritando, descansa y continúa. Pronto llegará la mañana y ya podrás descansar plenamente, porque la seguridad descansará en el Rey. Tranquilo, centinela, solo sigue esperando que ya mismo tu tiempo terminará y podrás correr a descansar en la seguridad del sol de justicia, ese Dios maravilloso y bello. Por lo tanto, el salmista invita a los centinelas, manténganse. Un día Él va a regresar y su luz va a iluminarlo todo. Mientras tanto, mientras su luz dispersa las tinieblas de la tierra, veamos esos pocos rayos que observamos en nuestra vida y en nuestra sociedad y celebremos. Ya pronto nuestra lucha termina. Pero mientras, sigamos luchando y confiando. Hay un Dios que nos oye. Hay un Dios que nos perdona. Y hay un Dios que ya está viniendo para restaurar todo para gloria y honra de su nombre.